Empieza a ser más que real la posibilidad de un nuevo impuesto por cambio climático. Ya empieza a ser real la posibilidad de la implantación de un nuevo impuesto a los ciudadanos. Esto ya está sucediendo ahora en un debate en el Congreso de Estados Unidos y otros países también consideran seriamente poner este impuesto para intentar reducir las emisiones de CO2. Pero vamos a ver cuáles son las causas de este impuesto y también quién o quiénes están a favor de la implantación de este impuesto a los ciudadanos de a pie, que son los que siempre pagan los platos rotos de las malas gestiones. Vamos a verlo. La cuenta atrás para salvar el planeta avanza de manera inexorable. Esto es lo que dice en la primera parte de la noticia el diario El País, un medio de comunicación español. Revertir la situación actual se antoja difícil, ya que el modelo económico se ha vuelto adicto al CO2. Si en 1950 las emisiones de dióxido de carbono solo eran de 5 gigatoneladas, actualmente superan las 40. Además, al analizar el origen de esos gases, la conclusión es que la culpabilidad del calentamiento global está muy concentrada por países, 4 naciones o zonas económicas. China, Estados Unidos, la Unión Europea e India generan el 60% de las emisiones por fuentes energéticas. El 80% de las mismas proceden del uso del carbón y del petróleo, y por sectores la industria y el transporte son responsables al 50% del total, según los datos de un reciente informe de Citigroup. Sin intervención política, el crecimiento de las emisiones es imparable en la medida en que la población mundial aumenta y millones de personas se incorporan a la clase media, factores que generan automáticamente una mayor demanda energética. Sobre la mesa empiezan a ponerse propuestas para, en un primer momento, reducir el dióxido de carbono y a medio plazo aspirar a una economía de emisiones cero. Es curioso cómo se habla alegremente de intentar reducir las emisiones del CO2 a través de la reducción de la producción de carbón y de petróleo, cuando en realidad es por lo que se aboga a día de hoy todavía en el mundo para el desarrollo económico de los países o para evitar una quiebra sistemática en los países, porque el petróleo es lo que mueve el mundo todavía. ¿Cómo se puede cambiar eso a corto plazo sin dañar a las familias en tema de desigualdad, al transporte de alimentos y medicinas y a otro tipo de cosas? Porque aquí también vemos un interés por las empresas, por parte de las empresas más importantes del mundo, las multinacionales dedicadas al petróleo, en intentar ralentizar lo máximo posible o alargar en el tiempo lo máximo posible la inclusión de los coches eléctricos dentro del sistema productivo de los vehículos eléctricos, con lo cual también es un poco contradictorio por parte de los gobiernos que siguen dejando a las grandes empresas petrolíferas salirse con la suya en tema fiscal, además. Pero vamos a seguir con la noticia para ver qué es lo que se comenta en el diario El País, en este caso, sobre el cambio climático y cuáles podrían ser las soluciones que ponen incluso premios Nobel de Economía. Vamos a verlo. Solucionar el cambio climático podría ser tan sencillo y tan complejo como aplicar una suma. Según los economistas más importantes, para dejar de usar hidrocarburos basta con incorporar en el precio su gigantesco coste ecológico. Según los políticos, nada como una subida en los combustibles para inducir una revuelta. Ted Halstead se ha propuesto despejar la parte compleja de esa ecuación. Desde su Climate Leadership Council, lleva todo el año haciendo circular entre demócratas y republicanos de Washington una iniciativa para fijar un impuesto al carbono que los dos partidos podrían aceptar. Incorpora una cláusula antirrevuelta social, repartir entre los contribuyentes todo lo recaudado, y cuenta con el visto bueno de Shell, ExxonMobil y British Petroleum, por citar solo 3 de las grandes petroleras que figuran en la web de este think tank. La clave de nuestro programa es que es pro empresa,
porque también propone eliminar toda la regulación que se volvería innecesaria con un impuesto al carbono, dice Halstead en una conversación telefónica. Acciones pro empresa, según el señor Halstead. Es importante tener esto en cuenta, porque pro empresa significa que ya, de por sí, va a ser en detrimento de la población. Porque todo lo que tenga que ver con fiscalidad o con dinero que dejan de pagar las empresas va a ir repercutiendo en el ciudadano, directa o indirectamente. Con lo cual, lo que aquí tenemos es un poder mayor de las empresas todavía, si cabe, en detrimento de los ciudadanos, como estamos viendo que en las últimas décadas se está produciendo. Este impuesto tampoco se dice de manera clara que va a ser un impuesto que se le va a poner a las empresas, sino que parece que va a ser un impuesto general a la población. No se dice tampoco si es un impuesto que va a repercutir en los productos en sí o va a ser un impuesto que se tenga que pagar, por ejemplo, en las nóminas o incluso en las fichas de impuestos que se tienen que pagar cada año o la renta que se tiene que hacer cada año en los países. El señor Halstead estima que un 70% de las familias estadounidenses tendrán más ingresos disponibles después de su impuesto. No solo por la devolución prevista de $2.000 por familia y año, sino porque el encarecimiento de los hidrocarburos con relación a las alternativas de energía limpia desincentivará su uso. De acuerdo con los cálculos elaborados por su organización, si el impuesto comienza a aplicarse en 2021, Estados Unidos lograría para 2025 una reducción del 32% en sus gases de efecto invernadero, 4 puntos porcentuales por encima del objetivo comprometido en el Acuerdo de París. Encima de que te meten un nuevo impuesto, te dicen que es que encima vas a ganar más dinero al año, es decir, vas a tener más beneficios al año después de este impuesto. ¿Por qué desincentiva el uso de energías contaminantes? Pues bien, todo lo que tiene que ver con las energías verdes, en cuanto a vehículos, etcétera, es más caro que el propio vehículo contaminante, con lo cual, indirectamente, los ciudadanos van a perder poder adquisitivo a través de este impuesto contra el cambio climático. Si de verdad lo que quieren es intentar motivar el uso de energías no contaminantes y también de vehículos no contaminantes a través de tratados con empresas y que sean estas las empresas las que tengan que pagar por intentar reducir las emisiones de CO2. Si la situación fuera de no retorno, como lo que están diciendo en algunos medios de comunicación sobre el cambio climático y las emisiones de CO2 a la atmósfera, las empresas no tendrían ningún impedimento en reducir sus beneficios al año para intentar mejorar la atmósfera o mejorar esa cifra de emisiones de CO2 a la atmósfera para intentar revertir la situación. Pero lo que no tiene ningún sentido y no se puede coger por ningún lado es el tema de que los ciudadanos tengamos que pagar de nuevo otro impuesto por un cambio climático que, según lo que se dice, es causado por la gran cantidad de emisión de CO2 que se genera por parte de las grandes multinacionales y grandes empresas que están todos los días tirando ese CO2 a la atmósfera, con lo cual tendría que ser un impuesto grabado a las propias empresas, sin que por supuesto afecte al tema laboral, es decir, a la cantidad de trabajadores que trabajan para esa empresa multinacional. Para eso tendrían que ser responsables directas las empresas y no hacerse responsables los ciudadanos, que son los que se tienen que adaptar a el sistema implantado en el cual se tiene que trabajar en empresas de este tipo. En este tipo de situaciones, cuando se tiene que implantar un nuevo impuesto a la ciudadanía, lo que se intenta hacer es una campaña de marketing para mejorar la imagen del impuesto, es decir, aceptación social, generar aceptación social y también alarmismo para que la gente acepte de buen gusto pagar un impuesto que es totalmente innecesario por lo que os he comentado anteriormente, porque deberían ser las empresas las que lo pagaran. Pues bien, en esta aceptación social o mejora de imagen del impuesto,
son 27 premios Nobel los que están a favor del impuesto y 2 exsecretarios de Estado republicanos, James Baker y George Shultz, y también economistas de la talla de Larry Summers, Janet Yellen y Ben Bernanke, que ven en el crecimiento paulatino del impuesto una forma de dar a la industria las certezas y el tiempo que necesitan para adaptarse. Es decir, que están diciendo que es bueno que nosotros paguemos ese impuesto para que las empresas puedan adaptar su producción o sistema de producción a una generación menos contaminante de los productos. Tienen una cara muy dura y encima vamos a caer en la tentación de aceptar este impuesto de manera agradable, y encima tenemos que darle las gracias porque también salen niñas tipo Greta Thunberg en la tele tocándonos el corazón con esos discursos alarmistas que hacen que las personas puedan aceptar de buen grado también el pagar ese impuesto, con lo cual es una generación, un mediatismo muy importante el que tiene este impuesto desde hace unos cuantos años, y que cuando llegue 2021, por supuesto, incluso habrá gente que dará más dinero a organizaciones contra el cambio climático. Pues sí, amigos, ya lo veis, estamos viviendo un periodo de ingeniería social y una nueva era en las telecomunicaciones y, por supuesto, también en el grado de aceptación social a nuevos impuestos que nos van a generar, que van a ser, según lo que dicen las grandes empresas, necesarios para su adaptación a la nueva era verde. Lamentable pero cierto. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios sobre el tema del cambio climático y si creéis que es algo real o que nos lo están maquillando para hacernos pagar más. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.